Durante siglos, la humanidad ha intentado descifrar los misterios de estos depredadores gráciles. Pero, ¿cuánto desconocido sigue oculto en sus miradas silenciosas? Por ejemplo, ¿los miembros de la manada de lobos usan la telepatía para comunicarse entre sí? ¿Pueden los lobos hacerse amigos de los osos, formando alianzas increíbles en la naturaleza salvaje? ¿Y cómo un parásito unicelular convierte a un lobo común en un macho alfa, sometiendo su voluntad y cambiando su comportamiento? También veremos cómo los cachorros nacidos en la naturaleza son completamente incapaces de cazar sin entrenamiento, y cómo aprenden este arte de la supervivencia. Y, finalmente, intentaremos entender si los humanos pueden convertirse en miembros de pleno derecho de una manada de lobos, cruzando la frontera entre la naturaleza salvaje y la civilización. Así que, comencemos. El lobo es el miembro más grande de la familia de los cánidos, con la excepción, por supuesto, de algunas razas de perros especialmente grandes. Dependiendo de su área de distribución, el tamaño del lobo varía mucho. Los lobos más pequeños, con una longitud de 1 metro y un peso de hasta 15 kilos, habitan en Arabia y Egipto. Los lobos más grandes, con una longitud corporal de más de 1,5 metros y un peso de entre 40 y 90 kilogramos, habitan el norte de Rusia, Canadá y Alaska. El macho suele ser un 20% más grande que la hembra. Los depredadores grises habitan en casi todas partes, excepto en Europa Central y el Reino Unido actualmente. Hay lobos en todos los continentes, excepto en Rusia, donde solo se encuentran en Sajalín y las Kuriles. Los lobos tienen habilidades sorprendentes. Pueden distinguir cerca de 200 millones de matices de olor, mientras que los humanos solo pueden distinguir 5 millones. Una enorme presión es creada por los dientes en la mandíbula de un lobo, aproximadamente 300 kilogramos por centímetro cuadrado, en comparación con 150 en un perro. Los ojos de las lobeznas y los cachorros siempre son azules. Al nacer, solo se vuelven amarillos hasta el 8º mes. La capa reflectante en los ojos del lobo se llama, en latín, tapetum lucidum, que se traduce como tapiz brillante. Esta capa brilla en la oscuridad y ayuda al animal a ver de noche. Pero en cuanto a este famoso mito, tendré que decepcionarte. Los lobos no aúllan a la luna, ya que estos sonidos sirven como medio de comunicación entre los lobos y no están destinados a ningún efecto visual. Los lobos aúllan para comunicar su ubicación, advertir sobre depredadores o señalar el hallazgo de una presa. Ellos usan los aullidos por muchas razones, y probablemente nosotros no podamos entenderlas todas por completo. Quizás los lobos tengan sus propias preferencias musicales y grupos, como los humanos. Estos animales han dejado una huella considerable en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la enfermedad autoinmune llamada lupus o la tuberculosis cutánea literalmente significan lobo rojo, porque en el siglo XVIII los médicos creían que la enfermedad se desarrollaba después de la mordedura de un lobo. Los vikingos usaban pieles de lobo y bebían sangre de lobo antes de la batalla, que llevaban consigo para elevar su espíritu de lucha. Adolfo Hitler, cuyo nombre significa el que guía al lobo, estaba fascinado por los lobos y a veces exigía que lo llamaran señor lobo o director lobo como seudónimo. Desfiladero de lobo, guarida de lobo y hombre lobo eran nombres en clave que Adolfo Hitler usaba para diferentes cuarteles militares. En japonés, lobo se caracteriza como gran dios. Los aztecas usaban el hígado de lobo en el tratamiento de la melancolía, como ingrediente para medicinas. Además, apuñalaban el pecho del moribundo con un hueso de lobo afilado en un intento de retrasar la fecha de su muerte. En la Edad Media, los europeos usaban polvos a base de hígado de lobo para aliviar el dolor durante el parto. Los griegos creían que si alguien comía la carne de un lobo que mataba corderos, corría un alto riesgo de convertirse en vampiro. Los indios cherokee no cazaban lobos porque creían que los hermanos de los lobos muertos vendrían a vengarse. Además, el arma con la que se mataba a un lobo se consideraba maldita. Es interesante que los lobos ayudaron a entender mejor el llamado gen del liderazgo, que resultó estar relacionado con un parásito unicelular llamado toxoplasma. Antropólogos estadounidenses investigaron cómo una persona con toxoplasma puede convertirse en un empresario exitoso. Aquí hay una cita de la antropóloga Stephania Johnson de la Escuela de Leeds en la Universidad de Colorado. Estas personas no sienten el miedo al fracaso que impide a otras personas iniciar su propio negocio. No solo los humanos heredan una forma de liderazgo genético de un parásito. Los lobos infectados se convierten rápidamente en machos alfa,
y su oportunidad de formar su propia manada aumenta. ¿Con qué frecuencia pensaste en eso 46 veces? Los investigadores observaron a los lobos que viven en la reserva de Yellowstone, en territorios que se superponen con el hábitat de los pumas. Estos felinos, como muchos otros, incluyendo a los gatos domésticos, son los anfitriones favoritos de un parásito unicelular, por lo que tal vecindad pone a los lobos en riesgo de infección. Como era de esperarse, en aquellas partes de la reserva donde la densidad de pumas era mayor, los lobos sufrían toxoplasmosis con más frecuencia. Solo que en algunos casos, el parásito ayuda al huésped a avanzar considerablemente en la escala social. Según los autores, la toxoplasmosis en individuos sanos suele aumentar los niveles de dopamina y testosterona. Se sabe que estas sustancias influyen seriamente tanto en el comportamiento sexual como en el social. Los científicos intentaron entender cómo exactamente esta influencia afecta a las poblaciones de mamíferos salvajes. Como resultado, se descubrió que los individuos infectados con toxoplasmosis a menudo eligen dos formas de comportamiento bastante arriesgadas para este animal: la migración y los intentos de convertirse en líderes, manadas. El lobo es un animal social, no simplemente capaz de soportar largos periodos de soledad. Además, fuera de la manada, es más probable que mueran por humanos o ataques de otros grandes depredadores. En invierno, les es muy difícil cazar y alimentarse estando solos. Por eso, la migración solitaria es una actividad de altísimo riesgo. Para un lobo joven, intentar convertirse en líder es aún más riesgoso. Usualmente, el líder no ataca a otros lobos de la manada. En caso de que aparezca otro aspirante al liderazgo, el líder puede mostrarle agresión e incluso matarlo. En el parque Yellowstone, los conflictos internos son la causa más común de muerte entre los lobos, siendo menos frecuentes las muertes por humanos o vehículos. Los cazadores ocupan solo el segundo lugar en cuanto al número de muertes fatales, y las lesiones durante la caza de grandes ungulados solo el tercero. El estudio de muestras biológicas de lobos mostró que, entre los individuos infectados con toxoplasmosis, la probabilidad de convertirse en migrante era 12 veces mayor que en los lobos sanos. En el caso de los líderes de la manada, esta proporción era aún más sorprendente. Un lobo infectado con toxoplasmosis tenía 46 veces más probabilidades de obtener este estatus que un animal no infectado. Los autores del estudio concluyeron que el aumento del nivel de testosterona en los lobos infectados podría llevar tanto a que alcancen un estatus social más alto como a que tengan mayores probabilidades de ser elegidos por las hembras durante la selección sexual. Las imágenes de cámara trampa de la reserva de Yellowstone muestran lobos. ¿Cuál de ellos está infectado por el parásito? En este gráfico, los lobos con toxoplasmosis están en rojo y los sanos en negro. Cuanto más se cruzaba el territorio de las lobas con el de los pumas, más portadoras de toxoplasma había entre ellas. A mayor cruce territorial entre lobos y pumas, mayor era la infección en ambas especies. El mecanismo de transmisión de los parásitos entre estas dos especies aún no está completamente claro para los investigadores, pero el hecho es que una mayor densidad de pumas aumentaba la probabilidad de infección en los lobos. Es interesante que en los humanos se observa algo similar. El biólogo evolutivo Marcus Rantel realizó miles de pruebas y descubrió que las personas infectadas con toxoplasma resultan mucho más atractivas para quienes las rodean que las personas sanas. En hombres con toxoplasma, la testosterona es el doble de lo normal. El parásito manipula las hormonas, haciendo el rostro más simétrico y la figura más esbelta. Parecería, ¿para qué ayudar a una persona en su vida personal? La toxoplasma también se transmite sexualmente. Aquí ya se han ideado planes al respecto. ¿Por qué entonces no introducir deliberadamente en tu cerebro un parásito que hace a la persona más valiente y atractiva? Parecería perfecto para nuestra época loca, cuando los biohackers sorprenden a todos con sus experimentos. Unos bajan de peso con la ayuda de tenias, otros fortalecen su inmunidad con veneno de rana o con hongos amanita. Sin embargo, no deberías hacerlo. Y aquí está el porqué. En muchos pacientes con esquizofrenia encontramos toxoplasma. El parásito altera la producción de dopamina en el cerebro, lo que causa un rápido desarrollo de psicosis. Si ya había una predisposición a ello, en personas sanas esto simplemente provoca un comportamiento arriesgado e injustificado. También hay un estudio según el cual, entre los pacientes con esquizofrenia en Moscú, hay aproximadamente el doble de toxoplasmas que entre las personas sanas. Según los últimos datos científicos, la toxoplasmosis aumenta la probabilidad de esquizofrenia, y no al revés como se pensaba anteriormente. Pero volvamos a los protagonistas, a los lobos. ¿Perseguido o persiguiendo a la presa?
El lobo puede alcanzar una velocidad de hasta 50 km por hora y en sprints cortos puede llegar incluso a 65 km por hora. Al moverse, el lobo utiliza de manera muy calculada las características del terreno y todo tipo de refugios naturales. Sin cambiar el ritmo de movimiento, el animal incluso en lugares abiertos aprovecha la menor oportunidad para ocultarse. Donde el lobo es constantemente perseguido, conoce bien las habilidades de los cazadores y al huir, elige astutamente las rutas de escape, el ritmo y la distancia de la huida. Al desplazarse, apoya no toda la pata, sino solo los dedos. Por eso, estos depredadores digitígrados mantienen perfectamente el equilibrio corporal en cualquier condición. Con toda la pata. El animal solo toca el suelo con toda la pata cuando se acuesta o se baja al suelo. En las patas hay un pelaje rígido y cerdas, así como garras romas, lo que le permite mantener el equilibrio, incluso en superficies muy resbaladizas. Cuando los lobos recorren distancias, caminan en una sola fila, tratando de pisar huella sobre huella. Y a veces, incluso cazadores y zoólogos experimentados no pueden determinar cuántos lobos pasaron por ese sendero, si fueron 5 o 15. Y en esa formación, los lobos pueden recorrer hasta 100 kilómetros en una sola noche. En relación con esto, es muy útil analizar la historia de un meme en el que una manada de lobos se está moviendo. Unos años después de que este fotograma apareciera en la red, ganó bastante popularidad. De esa imagen se hicieron varios memes, siendo el más famoso el del lobo peludo, que lidera la manada como si fuera puesto ahí por Dios mismo. Sin embargo, el fotógrafo Aaron Huey, quien tomó esta foto en un parque nacional en Alaska, contó tiempo después que los líderes eran en realidad el macho y la hembra padres de la manada. De hecho, la primera en ir era la madre, y el padre solo la seguía. Esto rompió muchos estereotipos. Resultó que la formación de los lobos varía según la situación, y en este caso específico, solo el más fuerte del grupo puede abrirse camino a través de la nieve de tal profundidad. Hay otra imagen similar que se ha convertido en un meme. Según la descripción, los primeros 3 lobos supuestamente son viejos y enfermos. Detrás de ellos van 5 de los lobos más fuertes, luego parte de la manada a la que protegen, y después otros 5 lobos fuertes. Al final va el líder, quien se asegura de que nadie se quede atrás. Ser líder no significa estar al frente. Se concluye que ser líder significa cuidar de tu equipo. La foto fue tomada por el fotógrafo Cheden Hunter. En 2011 apareció en un documental. En el doblaje original, se contaba que esta manada cazaba bisontes en el norte de Canadá. La hembra alfa no corría al final, sino al frente de la manada y abría camino en la nieve profunda. Los demás lobos la seguían para ahorrar energía. En realidad, la división en alfa, beta y gamma en los lobos no es del todo correcta. El concepto de lobo alfa se consolidó gracias al libro El lobo, ecología y comportamiento de una especie en peligro de extinción, escrito en 1968 por el biólogo estadounidense David Mitchell. Y con el tiempo resultó ser incorrecta. Además de eso, publicó alrededor de 380 investigaciones científicas y 100 artículos populares sobre lobos y otros animales salvajes. Aquí están literalmente las palabras del científico. Aunque gran parte de la información en el libro sigue siendo precisa, mucho de ello ya está desactualizado. En los últimos 40 años hemos aprendido más sobre los lobos que en toda la historia anterior. Alfa implica competencia con otros y convertirse en el mejor lobo, ganando competencias o batallas. Sin embargo, la mayoría de los lobos que lideran manadas alcanzaron su posición simplemente emparejándose y teniendo cachorros, que luego se convirtieron en su manada. En resumen, son los padres y los demás lobos son principalmente sus crías. Al lobo lo alimentan no solo las patas, sino también los dientes. En su boca hay 42 dientes, 20 en la mandíbula superior y 22 en la inferior. Los colmillos están diseñados para atrapar y sujetar a la presa, mientras que los demás dientes sirven para desgarrarla en pedazos y triturar los huesos. Los dientes del lobo pueden soportar una presión de más de 10 megapascales y son tanto su principal arma como su medio de defensa. Los dientes juegan un papel importante en la vida del lobo, y su pérdida puede significar la muerte para el depredador. Además, el olfato, el oído y la vista del lobo también son excelentes. Los lobos marcan los límites de su territorio de caza con señales olfativas, visuales y sonoras. En cuanto a los olores, está claro, todo animal puede percibirlos. Bueno, y para quien no lo huele, los lobos dejan arañazos y marcas en los senderos, en los árboles caídos, en tocones solitarios, y a sus vecinos les avisan de sus derechos aullando.
El lobo se alimenta de varios animales, principalmente de pezuña, tanto salvajes como domésticos, para desgracia de los pastores. También consume algunos alimentos vegetales, dependiendo de su disponibilidad. A pesar de preferir cazar animales grandes, los lobos polares en verano prestan atención a los lemmings, huevos y polluelos de aves que se reproducen en la tundra. Los lobeznos jóvenes disfrutan cazando y consumiendo diversos insectos, especialmente escarabajos. A diferencia de los mitos y cuentos populares, donde el lobo es retratado como un animal que deambula constantemente por el bosque en busca de presas, la realidad es que pasa la mayor parte del tiempo en reposo. El lobo solo se vuelve activo cuando busca alimento, recorriendo distancias considerables, en promedio de 15 a 20 kilómetros al día, lo que le toma aproximadamente 2 horas. El resto del tiempo, los lobos prefieren descansar y dormitar. También cabe señalar que el depredador rara vez camina solo. Existen lobos solitarios, a los que se les llama no territoriales, que no poseen su propio territorio. Por lo general, estos son individuos viejos, enfermos o aquellos que por alguna razón no encajan en la manada. Deambulan por territorios que pertenecen a otras manadas y pueden ser perseguidos por estas últimas. Si estos lobos encuentran territorios libres, pueden ocuparlos. Sin embargo, estos lobos a menudo no pueden cazar animales salvajes grandes y prefieren cazar animales domésticos, permaneciendo cerca de las aldeas. En primavera y verano, los lobos viven en parejas. En otoño forman grupos familiares completos y en invierno se unen en manadas, cuyo tamaño depende de las características del lugar donde viven. Por lo general, en una manada hay de 2 a 15 individuos, en la mayoría de los casos hasta 8, pero a veces puede haber hasta 20 o incluso 30 animales. Estas manadas representan grupos familiares que incluyen individuos de ambos sexos y de diferentes edades. Los padres, lobos adultos, lobos jóvenes, descendientes adultos y recién llegados. Las familias de lobos pueden no incluir a los lobos jóvenes si estos deciden abandonar el grupo. En primavera y verano, mientras los adultos crían a los cachorros, los lobos jóvenes viven temporalmente separados en el territorio paterno. En otoño, si no han formado su propia manada o por otras razones, vuelven a unirse a sus padres y a la nueva camada. El lobo joven que decide quedarse en la manada y convertirse en un fiel ayudante del líder, normalmente permanece en este estatus hasta los 3 años, después de lo cual es más correcto llamarlo simplemente un lobo adulto. A los miembros de la familia menores de 1 año se les llama recién llegados. Suele haber de 3 a 6 en la manada. Todos los recién llegados están bajo la protección de los miembros mayores de la manada, siguen sus reglas y obedecen al líder. Las manadas de lobos, por lo general, están formadas por individuos emparentados, pero a veces los lobos aceptan a extraños, especialmente si, por ejemplo, la manada ha perdido al macho dominante o parte de sus miembros. Los lobos restauran los ecosistemas. En 1995, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, liberaron a 14 lobos con el objetivo de controlar la reproducción de los ciervos wapiti, que causaban graves daños a la flora local al devorar árboles y arbustos. Paradójicamente, en 1926 la población de lobos fue completamente exterminada en esta región bajo el pretexto de preservar a los ciervos. La repoblación de lobos llevó a cambios radicales en el ecosistema del parque. Con la corrección de la población de ciervos comenzó la recuperación de la vegetación, y en 6 años, la cantidad de árboles en la zona de cañones y barrancos aumentó 5 veces. Este proceso llevó al regreso de los castores y nutrias al parque, así como a la disminución de la población de chacales. Gracias a la influencia de los lobos, el aumento en la cantidad de liebres y ratones, a su vez, atrajo al parque a gavilanes, hurones y zorros. Los osos grizzly regresaron al parque, atraídos por el crecimiento de arbustos y cultivos de bayas, de los cuales se alimentan antes de hibernar. Incluso los cauces de los ríos cambiaron. Las orillas se reforzaron con árboles y arbustos que crecieron, previniendo la erosión. Esta historia sirve como ejemplo de cómo la intervención humana en la naturaleza puede tener consecuencias negativas. Sin embargo, muchos siguen creyendo que es necesario eliminar a los depredadores, sin considerar las complejas interrelaciones de los ecosistemas naturales. También hay investigaciones que han demostrado que la influencia de los lobos en las poblaciones de ungulados silvestres es más amplia que solo la eliminación de los débiles y enfermos. En las poblaciones de ungulados, cambian las relaciones entre los grupos de edad y las víctimas suelen ser la parte no productiva de las poblaciones. Su muerte deja más alimento disponible. Para los animales adultos y físicamente sanos, las condiciones de vida mejoran y, contrariamente a lo esperado, la fertilidad de los ungulados aumenta. Así,
Las investigaciones más recientes en el campo de la ecología y el comportamiento de los lobos han revelado el impacto beneficioso de este depredador en los ecosistemas y han descubierto los mecanismos que favorecen a las poblaciones de ungulados. Los animales eligen un territorio seguro para ellos, donde pueden buscar alimento y criar a su descendencia. Esto es crucial para los lobos, donde la supervivencia de la manada depende de las decisiones del líder. Pero la aparición repentina de un oso, que no reconoce fronteras, puede romper la idilia de los lobos. Este video fue grabado en el Parque Nacional de Yellowstone, donde una manada de lobos estaba cazando un grupo de alces. En ese momento, los osos grizzly los observaban para aprovechar el cansancio de los lobos y robarles su presa. Este tipo de parasitismo, conocido como cleptoparasitismo, demuestra cómo un animal roba recursos de otro. El oso sabía que podía obtener una presa fácil sin mucho esfuerzo. Los lobos, agotados por la caza, no pueden competir y deben esperar a que el oso acabe de comer. Para el grizzly, el cadáver fresco de un alce es una valiosa fuente de grasa y proteína, ideal para prepararse para la hibernación. Para el oso, este estilo de vida parece cómodo, ya que facilita la búsqueda de recursos. Los lobos cazan, los osos se alimentan, creando una convivencia mutuamente beneficiosa. Además de cazar, los osos prefieren las bayas. Sin embargo, los alces también gustan de los arbustos de bayas, reduciendo su cantidad. La aparición de lobos en el territorio tiene un efecto positivo, ya que reduce la población de alces y, en consecuencia, aumenta la cantidad de bayas para el oso. Sin embargo, la relación entre lobos y osos no siempre es de enemistad. En el año 2013, se registró un caso único de amistad entre una loba y un oso. El fotógrafo finlandés Lassi Rautiainen captó a una pareja de animales jóvenes que pasaron juntos al menos 10 días. Estos dos depredadores, al parecer, cazaban juntos y compartían la presa. Es posible que ambos se hayan quedado solos y hayan encontrado comprensión y apoyo mutuo en el duro entorno natural. Aunque estos casos son únicos, permiten ver de una manera diferente las relaciones entre depredadores en la naturaleza, donde normalmente predomina la competencia por los recursos. Aquí hay otro caso de amistad entre un lobo y un oso. Una cámara trampa en un parque nacional en el sureste de Alaska captó un ataque simultáneo de un oso pardo y un lobo a una alce hembra con su cría. Primero, el oso atacó a la alce hembra, después el lobo persiguió a la cría de alce. Lo más probable es que los depredadores no actuaran juntos. Sin embargo, el lobo pudo haber estado siguiendo al oso y esperó a que éste distrajera a la alce hembra para atacar a la cría que quedó sin protección. La cámara no logró grabar cómo terminó esta escena dramática. Sin embargo, el zoólogo Rick Steiner, quien trabajó en Alaska durante varias décadas, supone que el ataque simultáneo del oso y el lobo no tuvo éxito. Los alces adultos son animales grandes y fuertes que pueden defenderse incluso de los depredadores más grandes. Lo más probable es que la alce hembra repelió el ataque del oso, que parece joven y no muy experimentado, y luego ahuyentó al lobo de su cría. Dependiendo del método de caza, los lobos cambian fácilmente sus estrategias, utilizando hábilmente las condiciones climáticas y el paisaje a su favor. Es notable que menos de la mitad de la manada participe en la caza. Generalmente, en esa mitad se incluyen los más jóvenes, que solo observan y aprenden de los miembros experimentados. Los roles en la caza se distribuyen según la experiencia y las habilidades. Las hembras rápidas y ligeras actúan como perros pastores, guiando y asustando a la presa. Los machos fuertes pero más lentos asestan los golpes decisivos. Los alfas determinan el objetivo de la caza para la manada o deciden terminar la caza en caso de fracaso. Es importante señalar que esto ocurre sin órdenes explícitas, creando la impresión de un solo organismo o de una conexión telepática entre los lobos. Su objetivo principal es perseguir y acorralar a la presa, y este proceso puede durar mucho tiempo. A diferencia de algunos depredadores capaces de atacar rápidamente desde una emboscada, los lobos muestran paciencia. Pueden esperar en una emboscada hasta 30 horas. Por ejemplo, al usar esta táctica al cazar castores donde la presa se sumerge en el agua, los lobos tienen que esperar el momento adecuado en la orilla. Los lobos esperan a los castores en el lado a favor del viento, conscientes de que estos dependen del olfato para evitar depredadores. Cuando se trata de osos, los lobos emplean métodos especiales. A menudo atacan a los osesnos, pero solo si no están bajo la protección de su madre o a salvo en un árbol. Pero incluso en presencia de la osa, los lobos pueden atreverse a atacar. Normalmente, algunos lobos distraen a la osa, permitiendo que otros se lleven a la cría.
Observaciones revelan que hasta los osos grandes pueden temerle a una manada de lobos. Mira esto. En Japón usan lobos robóticos para protegerse de los osos. Estos monstruos son muy efectivos contra los ataques de osos y emiten 60 sonidos diferentes, desde aullidos de lobos hasta voces humanas y ruidos de maquinaria pesada. Científicos estadounidenses pasaron varios años, casi a diario, observando desde un avión la interacción entre lobos y alces en una de las islas más grandes de los Grandes Lagos. Los alces se volvieron la principal presa de los lobos en invierno. En promedio, solo una de cada 20 cacerías de alces por los lobos era exitosa. Durante la persecución del alce, los lobos ponían a prueba su resistencia, literalmente probando su fortaleza, asegurándose de que estaba sano, fuerte y no se rendiría sin luchar. Ellos abandonaban la caza de ese alce y se dirigían hacia otro objetivo más vulnerable. Matar a una bestia tan poderosa resultaba ser una tarea extremadamente difícil para los lobos. Los ataques de los depredadores grises a los alces rara vez tenían éxito y eran peligrosos para los lobos. Los alces se defendían con tal fuerza que podían matar al lobo con sus pezuñas. Por eso, los depredadores elegían cuidadosamente a sus presas, prefiriendo atacar a animales enfermos, ya atacados por cazadores, debilitados por enfermedades, parásitos o hambre, así como a jóvenes de hasta 1 año y medio o a animales viejos. También podían atacar a los jabalíes, pero este tipo de caza no era prioritario para ellos, considerando los peligros potenciales. A veces se presentan condiciones climáticas favorables para la caza de los lobos, como nieve profunda con costra y hielo, lo que dificulta considerablemente el movimiento de los animales con pezuñas. En tales casos, los depredadores pueden cazar en exceso, matando más presas de las que necesitan para alimentarse, por ejemplo, rebaños enteros de corzos o cabras montesas, así como otros animales. Aquí entra en juego el instinto del depredador de almacenar alimento para el futuro, en caso de dificultades. En tales situaciones no hay selectividad, atacan a todos por igual. La mayor parte de la presa la reparten los pequeños depredadores, las aves y otros carroñeros. Pero los lobos también pueden obtener su parte en invierno. La habilidad de hallar carroña es crucial para la supervivencia de la manada de lobos. Los animales hambrientos observan atentamente el vuelo de los cuervos y las urracas y por sus gritos determinan dónde se ha encontrado la presa. Es por eso que los lobos son considerados los sanitarios del bosque. Es bien sabido que los osos adoran comer bayas, pero pocos saben que los lobos también muestran interés por los arándanos rojos y el cerval. A finales de junio, durante el periodo de crecimiento activo de los cachorros, es común ver a los lobos pastando en los pantanos como si fueran vacas. No hay duda de que consumen bayas no solo por hambre, sino también porque simplemente les gustan. También muestran amor por las fresas. Los depredadores comen cereales, y en las estepas a menudo atacan plantaciones de sandías y melones, satisfaciendo no solo el hambre, sino también la sed, ya que necesitan beber abundantemente y con regularidad. El lobo pertenece a la familia de los cánidos o lobunos. Esta familia es pequeña, 14 géneros y alrededor de 40 especies. A esta familia pertenecen todos los zorros árticos, chacales, coyotes, perros mapache y los perros comunes también forman parte de esta familia. Pero en el género del lobo no hay tantas especies. Entre los mamíferos, el género de los lobos es uno de los menos numerosos. Incluye solo 6 especies: el lobo, el coyote, el chacal común, el chacal etíope, el chacal rayado y el chacal del lomo negro. Pero solo el lobo gris tiene alrededor de 30 subespecies. En el año 2008, investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que las mutaciones asociadas con la aparición del pelaje negro solo se encuentran en los perros. Así, los lobos negros son simplemente descendientes de híbridos. Con mayor frecuencia, estos lobos se encuentran en América del Norte. Y aquí están las especies de lobos más interesantes, el lobo etíope. Debido a su pequeño tamaño, esta especie también se llama zorro etíope o chacal. Este animal de patas largas, con un hocico afilado y pelaje de color rojo brillante, habita en pequeños territorios del este de África. La belleza de esta especie se realza por el color blanco de su garganta, pecho y la parte interna de sus extremidades. Los lobos etíopes habitan a 3.000 metros sobre el nivel del mar. En altitudes menores y climas más cálidos, esta especie no puede subsistir. El lobo polar es uno de los representantes más bellos y raros del mundo animal en nuestro planeta. Ya el propio nombre de la especie indica que este lobo ha elegido el Ártico como su lugar de hábitat. El hábitat
donde la nieve está presente todo el tiempo y la noche polar dura 5 meses al año, ha determinado los hábitos y el comportamiento del lobo polar. El lobo, con su hermoso pelaje blanco, puede vivir en temperaturas bajas. El lobo polar, debido a las circunstancias, puede pasar meses sin ver la luz y semanas enteras sin alimento. Los lobos polares viven en manadas de 7 a 10 individuos, que son guiados por un líder. También existen lobos solitarios que encuentran su propio territorio y lo protegen de otros lobos polares. El lobo isleño de Melville. Esta subespecie de lobo hermoso y elegante se encuentra en las islas árticas de América del Norte. Recibió su nombre inusual, Melville, por una de las islas donde habita. Entre sus parientes, destaca por su hermoso pelaje blanco y blanco grisáceo. Los lobos de Melville cazan en manada, persiguiendo bueyes almizcleros y grandes renos del norte. Los renos del norte recorren enormes distancias en busca de alimento. Los lobos se ven obligados a migrar tras las manadas de renos. Al igual que el lobo polar, originalmente habita en los territorios naturales de su entorno, ya que ahí no hay competencia con el ser humano. El lobo rojo es un animal que está en peligro de extinción y está incluido en el Libro Rojo. La caza de estos animales hermosos y de coloración inusual está prohibida en muchos países, incluyendo el territorio de la Federación Rusa. El lobo, que es bastante grande en tamaño, combina de manera original en su apariencia rasgos de lobo, zorro y chacal. Una característica distintiva de este lobo en comparación con otras especies es su denso pelaje rojizo y una cola larga y esponjosa, inusual para los lobos. Los lobos rojos se mencionan en el libro de Kipling bajo el nombre de los perros rojizos, peligrosos para cualquier habitante de la selva, ya sea lobo o humano. Aunque los lobos no son los principales portadores de la rabia, pueden contraerla de los mapaches y zorros. A diferencia de otros animales que, al infectarse, caen en letargo y se desorientan, los lobos entran en un estado de furia de inmediato. Muchos casos de ataques a personas han sido provocados precisamente por la rabia. La peste, que devastó Europa en la Edad Media, fue la causa de las tensas relaciones entre los humanos y los lobos. En esa época, los cadáveres eran eliminados mucho más rápido por los lobos que por el fuego o el entierro bajo tierra. Estos métodos de sepultura acostumbraron a generaciones enteras de lobos al sabor de la sangre humana. Probablemente, desde esa época, los lobos incluyeron la carne humana en su dieta y en las leyendas populares de muchos pueblos europeos se convirtieron en los principales enemigos del hombre. Si viste la película El territorio salvaje, tal vez percibas un encuentro con un depredador en la naturaleza como el final de tu existencia. Pero ¿qué tan cierto es esto? El profesor Daniel McNulty, investigador de lobos en la naturaleza, afirma que los lobos, al ver a un grupo de personas, prefieren huir lo más lejos posible. No atacarán a cualquiera que se acerque a su guarida y mucho menos buscarán venganza. McNulty enfatiza que la relación de los lobos con los humanos en la naturaleza no es tan aterradora como a veces se muestra en las películas. El lobo probablemente huirá de una persona sentada junto a la fogata. El científico biólogo Leonid Krushinsky escribió lo siguiente: el 30% de los lobos de la zona central de Rusia tienen la capacidad de atacar a una persona, pero todos los lobos que viven en su entorno natural tienen un fuerte bloqueo que reprime su agresión. Es una reacción pasiva-defensiva, un miedo innato al ser humano. En los lobos, incluso aquellos criados en cautiverio y que han perdido parte de su miedo natural al hombre, por lo general domina la reacción pasiva-defensiva. La mayoría de ellos, cuando una persona desconocida se acerca a la jaula, se retiran a la esquina trasera. El zoólogo Dmitry Bibikov escribió sobre el control de la población de lobos de la siguiente manera: el oso, que mata ganado doméstico y a veces ataca a las personas, no es declarado un depredador sujeto a exterminio. El tigre, que representa un peligro indudable para las personas y los animales domésticos, está bajo estricta protección. Por supuesto, cuando se recibe una señal de ataque de un lobo a una persona, deben tomarse medidas de emergencia, al igual que en el caso de ataques de otros animales salvajes. Sin embargo, estos casos son sumamente raros y se observaron principalmente tras guerras sangrientas, cuando abundaban los cadáveres para que los lobos se alimentaran. Tener lobos como mascotas se está volviendo cada vez más popular. Según estimaciones, cientos de miles de lobos habitan en hogares estadounidenses. Los lobos pueden ser menos predecibles y manejables que los perros. Un lobezno de hasta 1 año de edad, por lo general, no es agresivo hacia los extraños, aunque su agresividad aumenta con la edad. Especialmente durante la temporada de apareamiento,
Los machos pueden ser más agresivos y difíciles de manejar que las hembras. Es difícil mantener lobos en criaderos estándar, ya que pueden aprender rápidamente a abrir los cerrojos. Simplemente observando cómo lo hacen las personas, el lobo no puede ser domesticado ni convertido en un perro guardián, ya que le teme a los extraños y se esconderá de ellos en lugar de ladrar. Aunque los lobos pueden ser entrenados, carecen de la docilidad de los perros. No suelen responder bien a métodos coercitivos, mostrando miedo, irritabilidad y resistencia. Incluso cuando cierto comportamiento se ha repetido varias veces, el lobo puede aburrirse y empezará a ignorar las órdenes siguientes. Existen híbridos de lobos y perros, y la actitud hacia ellos varía según el país. Aquí algunos ejemplos. La Federación Cinológica Internacional, hace más de 40 años, en 1981, registró una nueva raza, el perro lobo de Saarloos. El cinólogo holandés Lander Saarloos comenzó los experimentos de cruce entre lobos y perros a mediados de los años 1920, y luego su esposa Eofa continuaron con ellos. En 1982 también se crió el perro lobo en Chequia. Al cinólogo Karl Hartl, que trabajaba en un criadero militar de perros, le fue posible cruzar una loba de los Cárpatos con un macho del criadero. El híbrido recibió el nombre de lobo checo. Con el tiempo, el cinólogo obtuvo permiso para exportar representantes de esta raza al extranjero, pero las condiciones para comprar cachorros eran muy estrictas y los precios altos. Reglas tan estrictas se explican por el deseo de proteger la raza de cruces incontrolados. Sin embargo, en Finlandia, por ejemplo, hace algunos años se prohibió la venta, la publicidad y la tenencia de híbridos de lobo y perro. Los lobos perro se consideran una especie exótica en México. Actualmente, en Suomi, hay aproximadamente 1000 lobos perro. Aquellos que los adquirieron antes de la prohibición pudieron conservarlos. Los lobos perro conservan los instintos primitivos del lobo, y el peligro de este híbrido para las personas se explica principalmente por su carácter lobuno. Los instintos pueden activarse en cualquier momento, y el animal puede mostrar fácilmente una agresividad propia de los animales salvajes. Estas son las noticias elocuentes que se pueden ver en relación con estos híbridos. En Estados Unidos, una manada de lobos perros domésticos destrozó a su dueña. La mujer criaba híbridos de lobo y perro, lobos perros, que en Estados Unidos no están prohibidos para la domesticación. La estadounidense tenía en su casa a 9 lobos perros al mismo tiempo. Los animales vivieron con la mujer durante varios años y ella no tenía problemas con ellos. Pero un día algo provocó a la manada doméstica y se lanzaron contra su dueña, destrozándola en pedazos. En Rusia, los lobos perros principalmente sirven en la frontera o en las tropas internas. Inicialmente, el proyecto de cría y estudio de híbridos de lobo y perro en Perm era secreto. En la lista publicada por el Ministerio del Interior de razas de perros potencialmente peligrosas, los lobos perros como raza separada y los híbridos de lobos perros están destacados en 2 apartados diferentes. En 16 años, se obtuvieron 46 lobos perros en 5 generaciones. Desde finales de los años 2000, se utilizaron para vigilar la frontera rusa con China y Mongolia. La Administración Fronteriza, el Servicio de Seguridad Federal y los servicios estatales también trabajaron con esta raza. Parece que para una persona es muy difícil, en principio, coexistir con lobos. Pero aún así, hay personas que lograron hacerse amigos de ellos. Mucho gusto. Andrei Musienko es el autor de un canal de YouTube, quien cerca de San Petersburgo está construyendo un lugar inusual llamado Arctic Park, con condiciones lo más cercanas posible a las naturales para los lobos más grandes del mundo. Ahora viven ahí el lobo canadiense negro Akela, la loba furia, el lobezno bratish, volandolita y la laica de Siberia Occidental, Taiga. Lobo canadiense, negro Akela. Apareció en la vida de Andrei en el año 2016, y las laicas de caza las heredó de su padre, quien se dedica profesionalmente a la caza. En este momento, Andrei está realizando trabajos de selección con la raza Volend. Junto con el equipo Arctic Wolf, Andrei registró oficialmente la raza Volend, que se ha estado desarrollando desde 1974. Alexander Zubov, Mikhail Ovcharenko y Andrei. Kirill Potapov es otra persona extraordinaria, que desde su infancia ha sentido un amor fanático por los animales. Al regresar a casa de un paseo, sus padres siempre lo revisaban para asegurarse de que no trajera un ratón o una serpiente en el bolsillo. Leía libros sobre animales y estaba suscrito a la revista Joven Naturalista. E incluso en una redacción escolar, escribió que soñaba con ser proveedor y protector de los animales. Cuando crecí, recorrí muchos de los principales parques y reservas naturales del mundo, cuenta él.
La comunicación con los depredadores comenzó cuando Kirill primero compró lobos canadienses llamados Alfa y Ugolka, y luego se les unieron una loba polar del zoológico de Izhevsk y Akela de Ivanovo. Me ofrecieron la raza siberiana, pero no tengo suficientes jaulas. Actualmente, los lobos de Potapov habitan en el criadero con aves rapaces en Kashino, un pueblo cercano a Ekaterimburgo. A los lobos de Potapov los acompañan 2 huskies, un lince llamado Dakota y 2 corzos encontrados en el bosque y criados por los empleados del centro. El empresario construyó personalmente los recintos y casitas para los depredadores, consultando con estadounidenses. En Rusia no hay experiencia similar. También tuvo que leer literatura en inglés. Potapov publica en Instagram el día a día de los lobos, donde actualmente cuenta con unos 100.000 seguidores. Solo el 1% son de Ekaterimburgo, el 15% son de Rusia y el resto son extranjeros. En Turquía, el lobo es el animal nacional. Hay estadounidenses, incluidos biólogos afines de Suiza, Italia, Brasil y las Islas Seychelles. Busco romper estereotipos y revelar el auténtico rostro del lobo. Muchos cuentos han demonizado a este animal y lo han convertido en enemigo del hombre. Pero eso no es así, afirma Potapov. Por ejemplo, nadie sabe que los lobos sufren de antropofobia, que es el miedo al ser humano a nivel genético, y de neofobia, miedo a nuevos olores y objetos nuevos. Me comunico con biólogos estadounidenses del Centro Internacional del Lobo, quienes estudian a estos animales desde 1965. En un siglo, en Estados Unidos, solo se han registrado 2 casos de ataques de lobos a personas, y estos animales tenían rabia. No te atacarán a menos que los amenaces, solo en defensa propia. Sean Ellis es un conocido zoólogo británico, autor, presentador y protagonista principal del programa Vida con el Hombre Lobo. Sean renunció a la civilización para estudiar a los animales, uniéndose a una manada de lobos y convirtiéndose en su líder temporal. Él entiende el aullido de los lobos, reconoce a cada uno por su rostro y es excelente imitando todos sus comportamientos. Para seguir siendo parte de la manada, Sean comía lo que comen los lobos, dormía con ellos sobre la tierra desnuda y no usaba los productos de higiene habituales. Para llevar a cabo investigaciones realmente únicas, Sean tuvo que convertirse en lobo, sin dejar de ser humano. El interés de Sean por la vida de los animales salvajes despertó desde su infancia en la granja familiar de Norfolk, y los primeros objetos de observación fueron los zorros y los tejones. Sean aprendió de ellos a orientarse de noche por los sonidos y desarrolló un olfato verdaderamente animal. Sean inició como aprendiz de guardabosques, luego sirvió en la infantería de marina y al volver del ejército se enfocó en la zoología y observación animal. Ellis comenzó a trabajar con lobos en 1990 en Idaho, Estados Unidos. Él vivió 7 años en una tribu indígena, observando manadas de lobos al pie de las montañas rocosas. Él grababa los aullidos de los lobos y aprendía a entenderlos y reproducirlos. Reconocía a cada lobo por su rostro y concluyó que son animales increíblemente inteligentes, con un instinto asombroso. Fue en Idaho, donde Sean intentó por primera vez vivir con lobos en la naturaleza y estos lo aceptaron. En 2005 Ellis compró a 3 lobeznos recién nacidos de cazadores, ya que sus padres habían sido asesinados y se los llevó al bosque. Para entonces, Sean era un reconocido especialista en lobos, estaba casado y tenía 4 hijos. Actualmente, su manada del Parque Nacional de Devonshire cuenta con 17 ejemplares. Sean solía ser el líder de los lobeznos, pero al crecer, uno lo desafió quitándole el mejor trozo de carne. El hombre se sometió al lobo y permaneció en la manada. Sean Ellis es un reconocido científico mundial y autor de los exitosos libros Conversaciones con Lobos y El espíritu del lobo. Realiza sus investigaciones en el Parque Combe Martin Wildlife del Reino Unido, hogar de su manada. Según Sean, su meta es restablecer la población de lobos salvajes en el Reino Unido, los cuales fueron exterminados desde el siglo XVII. Muchos ven a los lobos como asesinos sedientos de sangre, afirma Sean. Eso no es verdad. Para mí, los lobos son una gran familia amorosa, los quiero como a mi propia familia. Pero para el postre, también les preparamos otra historia increíble de una persona que puede contar sobre su vida con lobos en ruso. En Georgia, que los persas antiguos llamaban Gorjistán, que significa el país del lobo, vive y estudia la conducta animal. El doctor en ciencias biológicas Jason Badritze. Una conocida lo describe con una sola frase. Es un etólogo que vivió varios años en una manada de lobos. Jason Badritze optó por estudiar a los lobos en su hábitat natural en lugar de los libros de texto a finales de los 60. En ese entonces, recién graduado de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Tiflis,
ya trabajaba en el Instituto de Fisiología de la Academia de Ciencias de la RSS de Georgia. La etología, una disciplina de la zoología, estudia el comportamiento animal genéticamente determinado. En la Unión Soviética, la etología y la genética eran consideradas pseudociencias. Los lobos, vistos como enemigos de la ganadería socialista, eran exterminados masivamente. Por eso, Bodrice solo podía realizar investigaciones clandestinas. Pero ni esto, ni el claro riesgo de toparse con un animal salvaje frenaron al científico. A la manada de lobos. El científico partió en enero de 1974. El experimento se realizó en el bosque de la reserva de Borzón. En aquella época, los lobos eran exterminados incluso en áreas protegidas. Los cazaban a tiros, envenenaban, atrapaban en trampas y lazos. Los guardabosques recibían 50 rublos por cada ejemplar abatido, un tercio del salario promedio de 150 rublos. Era un incentivo económico serio para exterminar a los depredadores. Pero Bodrice sobornó a los guardabosques para que no interfirieran con su investigación sobre la familia de lobos, pidiéndoles que se mantuvieran alejados de las áreas donde habitaban los animales. ¿Cómo puede alguien desarmado ganarse la confianza de una manada de depredadores? Porque Bodrice no tenía armas de fuego. Esa es un arma. La persona se vuelve osada, asume riesgos, agrava la situación, sabiendo que porta un rifle, afirma él. Jason no pertenecía a la manada de lobos, pero vivía cerca. Primero averiguó sus rutas principales, luego los fue acostumbrando a su olor. Esto le llevó 4 meses. Después de ese encuentro directo, cuando el lobo alfa y el hombre se miraron a los ojos a 5 metros de distancia, se volvió uno de los suyos. El científico dormía y cazaba junto a los lobos, compartiendo su hábitat. Los ciervos eran la principal presa de los lobos en la reserva de Borzón. El hombre no se lanzaba sobre el ciervo, eso lo hacía el macho adulto. Él solo rastreaba, cortando la ruta de escape del animal junto con los lobos jóvenes, los exploradores. El joven Bodrice corría bastante bien, así que por supuesto, se quedaba atrás de las bestias veloces, pero no por mucho. Como recompensa, los lobos, después de saciarse, le dejaban carne en los huesos de la cierva. A diferencia de sus amigos grises, el científico no roía los huesos, sino que cortaba cuidadosamente la carne para cocinarla en la fogata al otro lado del arroyo, evitando que el humo molestara a la manada. Pero frecuentemente debía alimentarse de carne enlatada, tocino y pan, que un guardabosques conocido le llevaba cada quincena. Ocasionalmente regresaba a Tbilisi para no volverse completamente salvaje, pero no más de una vez cada 3 meses y solo por unos pocos días. De lo contrario, la manada lo habría olvidado. Tras una cacería fallida con la manada, el científico molestó por accidente a un oso que descansaba junto a una roca. En ese instante, las indagaciones del futuro docente pudieron haber concluido. El oso se levantó de un salto, parándose sobre sus patas traseras. A medio metro de distancia, lo que sucedería después era incierto. Si él siquiera una vez mueve la pata hacia mi lado, no quedará nada de mí. No sé si fui yo quien gritó de sorpresa y miedo, o si el oso hizo algún sonido. A eso reaccionaron los lobos. Llegaron corriendo y atacaron al oso. Uno de ellos mordió a Burov en el talón y él, en estado de shock, salió corriendo. Los lobos generalmente evitan enfrentarse a los osos, que son mucho más fuertes. Esa protección indica un alto nivel de confianza. El hombre se integró completamente a la manada, a pesar de ser de otra especie. Así transcurrieron 2 años. ¿Qué logró descubrir Bodrice sobre la vida de los lobos gracias a esta experiencia única? La manada de lobos es una familia no solo en el sentido biológico. La historia con el oso muestra cómo los lobos tienen muy desarrollada la ayuda mutua, y no solo entre padres e hijos. El altruismo no fue inventado por la humanidad. Los lobos pueden sacrificarse por los miembros de su manada. Los lobos jóvenes de 1 o 2 años cuidan bien a los cachorros nacidos ese año. También cuidan a los lobos viejos, les quitan las pulgas, les traen y regurgitan comida para ellos. Si alguien es demasiado agresivo, lo expulsan de la zona de caza. Los lobos no nacen depredadores, se vuelven depredadores. Si un lobo inexperto entra en un rebaño de ovejas, se asustará. No sabe que eso es comida, explica Bodrice. Los padres los enseñan poco a poco. Primero les traen carne, luego carne con piel, para que los cachorros recuerden el olor del animal. Luego los acercan a la presa recién cazada, enseñándoles a rastrear y seguir el rastro. Esto se aprende dentro de la manada. Un lobo nacido en cautiverio no podrá cazar por sí mismo, aun en un bosque repleto de ciervos. Al cazar, los lobos usan una conexión entre ellos que podría llamarse telepática. Hay comunicación sonora, olfativa, visual, pero también existe algún tipo de vínculo no verbal. Durante la caza, es como si se consultaran entre ellos con la mirada, se miran fijamente,
y el animal se da la vuelta, va y hace lo que, resulta, es adecuado hacer. En ese momento, Bodrice también se enfrentó a él durante la caza, como si por instinto se moviera exactamente hacia donde era más conveniente bloquear el camino de la presa. Y también empezó a ver con precisión lo que hacían los lobos detrás de él. Es cierto que luego esa habilidad desapareció al regresar a la civilización. ¿En qué terminó todo esto? Como suele suceder en la vida, la idilia familiar no duró mucho y terminó trágicamente. Tras 2 años viviendo con lobos, Jason Bodrice volvió a la ciudad. Lo despidieron, según recuerda, con un melancólico aullido. Y 1 año después, cuando volvió a la reserva de Borzomi, resultó que los cazadores furtivos habían matado a casi 60 lobos, incluidos aquellos con los que él vivió. En sus investigaciones, Bodrice interactuó con lobos y se ganó su confianza en múltiples ocasiones. Pero en una entrevista, él dice que ninguna manada le tocó el alma como aquella primera. Durante la última década, el científico se esforzó en preservar la población de lobos salvajes en Georgia. Él adquiría lobeznos de los cazadores, los criaba, enseñándoles meticulosamente los rituales de caza y otras destrezas necesarias para la vida salvaje, para después liberarlos en los bosques. Al mismo tiempo, tenía que enseñarles especialmente a temer a los humanos, para que no vinieran a las aldeas y no mataran ovejas. De esta manera, los lobos criados en cautiverio volvían a la vida salvaje. Durante más de 20 años, desde 1998, Jason Bodrice ya no cría lobos. A los 75 años, la salud no es la misma y no puedes correr igual que un animal salvaje. Actualmente, se dedica principalmente a investigar, escribir libros y ofrecer conferencias. Pero aún hoy, este hombre tranquilo y mayor insiste. Es una tontería ver en el lobo, como en la naturaleza en general, algo malvado y sediento de sangre. Al igual que otros seres vivos, estos animales viven según su naturaleza y nunca toman de ella más de lo necesario. El único y más temible animal que se sale de este cuadro armonioso y que por su avaricia e imprevisibilidad amenaza a todos los demás es el ser humano. Pero su comportamiento ya lo estudian científicos completamente diferentes. Y sin embargo, el hecho de que todas estas personas existan nos da la esperanza de que algún día los animales dejarán de ser para los humanos una fuente de lucro y ocuparán su lugar digno, el que les corresponde por la propia naturaleza. Eso es todo. Si tienen algo más que agregar, compártanlo en los comentarios, será interesante leerlo. Hasta la próxima en los siguientes episodios.